Buenas tardes, jóvenes. Estamos retomando las clases por esta vía, después de haber transcurrido esta primera mitad del año, donde ya recibimos las carnet, donde ya hicimos evaluación de lo que pasó hasta acá, y toca avanzar, toca seguir adelante. Para lo que vamos a hacer, está bueno que hayan trabajado las tareas y los conceptos que hicimos en nuestra primera mitad del año, porque de ahí vamos a arrancar, ¿sí? Ya están viendo que hay una gráfica de velocidad en función de tiempo y que, bueno, a los que estuvieron siguiendo el curso nos dice mucho, ¿sí? La clase de hoy se podría llamar fuerza e inercia, ¿sí? Dos palabras que en el uso cotidiano la usamos, no sé, con varios significados. Lo que vamos a trabajar hoy es para la física, para nuestra disciplina, qué es fuerza y qué es inercia. Probablemente para la física esas dos palabras, fuerza e inercia, son palabras que estructuran la disciplina, son importantísimas. Vamos a ver, estoy arrancando con una situación ahí donde dibujé tres bloquecitos. Vamos a simular que esos bloquecitos, por ejemplo, son una moto, o que son un carro, o que son un trineo que se desliza, o bueno, cualquier cuerpo que se puede transportar o trasladar linealmente. Y estoy dibujando tres situaciones, una, dos, tres, ¿sí? Correspondiendo con lo que ven en la gráfica. Ustedes ahí en la gráfica ven un tramo de, perdón, la gráfica ya dije, pero lo señalo ahí, es una gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿sí? En este eje estoy marcando la velocidad y en esta función estoy marcando el tiempo. Estamos viendo que es un móvil que partió de velocidad 0 y que en los primeros segundos llegó hasta una velocidad de 15, ¿sí? Luego estuvo descendiendo la velocidad, ¿sí? Bajando la velocidad, siempre yendo hacia adelante, ¿sí? En el siguiente intervalo de tiempo. Y en el último intervalo de tiempo mantiene la velocidad constante. Nosotros ya sabemos que cada uno de estos tramos corresponde a un tipo de movimiento, a esos movimientos tipo que en física estuvimos viendo. Que el primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la velocidad cambia. Y lo voy a anotar, así ya dejamos eso listo. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque la velocidad cambia. Este también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no cambia. En los tramos donde le puse movimiento rectilíneo uniformemente variado, no solo la velocidad cambia manteniendo alguna proporción de cambio. Esa proporción que después la estudiamos y dijimos, bueno, esa proporción de cambio de la velocidad es lo que llamamos la aceleración. Bien. Ahora, vamos a meternos en el concepto nuevo, en el concepto de fuerza y en el concepto de inercia. El concepto de fuerza, inventado para la física con el sentido actual por nuestro amigo Isaac Newton, ¿sí? En ese año maravilloso. Lo interesante es cómo Newton trabaja en todas estas ideas en un año de pandemia, en su vida. En el año de la pandemia a él se le ocurren muchas cosas, los principios, se le ocurre la ley de gravitación universal, logra explicar que la caída de una manzana de un árbol está gobernada por las mismas leyes que el giro de la luna alrededor de la Tierra. Eso es fantástico. Y inclusive lo interesante para nosotros este año que estamos encerrados en pandemia es que a Newton se le ocurre todo eso en un año de pandemia. Y nosotros lo estamos disfrutando en este año de pandemia. Pero bueno, sería una pregunta para historia, ¿no? O sea, bueno, ¿qué año es en el que Isaac Newton sufrió la pandemia? ¿Qué pandemia sufrió? ¿Qué otras causas y consecuencias hubieron? Pero lo dejo para cuando tengamos clase de historia. Ahora nos concentramos en esto, en física, ¿sí? Entonces, Newton, ¿qué dice? Bueno, el concepto de fuerza, ¿sí?, que inventa Newton, más o menos dice así. Dice, bueno, si yo tengo un cuerpo que no cambia de velocidad, no preciso nada que explique ese cambio, o mejor dicho, ese cambio se explica por la ausencia de cualquier causa que genere eso.
Pero si yo tengo un cuerpo que cambia de velocidad, o sea que se acelera, que es la medida del cambio de velocidad, entonces voy a decir que aquello que produce el cambio de velocidad de un cuerpo es a lo que voy a llamar fuerza. Entonces, para nosotros, a partir de este momento, fuerza significa causa del cambio de velocidad de los cuerpos. Un cuerpo está sometido a acción de fuerzas tales que valen algo, ¿sí? O sea, hay fuerza externa actuando sobre un cuerpo si yo observo que ese cuerpo cambia la velocidad, ¿sí? Si observo que el cuerpo no cambia la velocidad, entonces voy a decir, o bien no hay ninguna fuerza actuando sobre ese cuerpo, ¿sí? O la suma de todas las fuerzas que actúen será nula, será cero. Por eso es que el cuerpo no cambia de velocidad, porque o no hay fuerzas actuando sobre él, o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él da cero. Ahora, si yo observo que el cuerpo cambia de velocidad, aumenta o disminuye, es porque alguna fuerza externa o la suma de todas las fuerzas están generando una fuerza externa y esa fuerza externa es la que produce el cambio de velocidad. De hecho, esa fuerza externa la vamos a poder calcular ahora dentro de poquito en función del cambio de velocidad, en función de la aceleración. Según cuánto se acelere el cuerpo, vamos a decir, bueno, hubo poca fuerza, mucha fuerza, apuntó para este lado o apuntó para el otro. Entonces, idea importante, la fuerza es aquello que explica el cambio de velocidad de un cuerpo. También vamos a ver después la fuerza explicando una deformación, pero en principio me quedo con la fuerza explica el cambio de velocidad de un cuerpo. Si un cuerpo no cambia de velocidad, entonces voy a decir que la suma de fuerzas sobre ese cuerpo es cero. O sea, fuerzas externas sobre ese cuerpo sumadas es cero. Entonces yo voy a usar esa gráfica para identificar ahora con esta idea, con este concepto de fuerza externa y relacionado al cambio de velocidad, en cuáles de esos movimientos hay o no hay fuerza externa. Y voy a tratar de, inclusive decir, tratar de adivinar para dónde fue, ¿sí? Vamos a la gráfica. En el primer tramo, yo veo que de los 0 a los 4 segundos, la velocidad pasa de 0 a 15. O sea, estoy en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a tener alguna aceleración, o sea, tengo un cambio de velocidad. Quiere decir que ahí la fuerza externa no es cero. Entonces voy a anotar, voy a decir, este bloque o este cuerpo se relaciona con este movimiento. Voy a decir, en este caso, las fuerzas externas son distintas de cero. Para este caso. Estoy diciendo acá, fuerza externa. No sé si se entiende la letra. F_ext, distinta de cero. En el segundo caso, también la velocidad disminuye. La velocidad baja su valor. O sea, cambia la velocidad. Por lo tanto, las fuerzas externas sobre este cuerpo son distintas de cero. ¿Sí? Es más, voy a agregar otro símbolo. Voy a decir que la suma, y voy a poner este símbolo acá. Perdón, vamos a agarrar uno que escribo. Que la suma de fuerzas externas es distinta de cero. Que la suma de fuerzas externas es distinta de cero. El símbolo que estoy usando es esto. Les va a resultar parecido a una E, ¿sí? Quiere decir sumatoria, ¿sí? La voy a repasar con negro. Esta letra, ¿sí? Quiere decir sumatoria. Es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego. Es como la S de nuestro alfabeto, pero para los griegos, ¿sí? Esta letra quiere decir para nosotros sumatoria. Y lo que vamos a decir acá es, estamos diciendo que la sumatoria de fuerzas externas es distinta de cero en este cuerpo. O sea, hay alguna fuerza externa haciendo que la velocidad cambie. Lo mismo en el otro. Hay alguna fuerza externa, ¿sí? O la suma de fuerzas externas no da cero y por eso la velocidad disminuye. Y en el tercer movimiento, que tengo la velocidad que se mantiene constante, voy a decir, bueno, en este caso,
O la suma de fuerzas externas me da 0 o no había ninguna fuerza. No había ninguna fuerza, es muy difícil, ¿sí? Estamos en una situación casi imposible donde tuviéramos un cuerpo tan alejado de cualquier planeta, ¿sí? En el espacio exterior, que no sufriera ninguna fuerza externa. Y aún así hay partículas que están en el espacio que pueden ejercer fuerzas sobre los cuerpos. Así que es una situación tan ideal que casi no existe. Pero lo que vamos a decir sí es que en ese caso la suma de fuerzas externas es igual a 0. ¿Sí? Y le vamos a dar un nombre especial a esa situación. Un cuerpo donde la suma de fuerzas externas sea igual a 0, vamos a decir que está en equilibrio. Aparece la tercera palabra del día de hoy. Fuerza, perdón, la segunda. Ahora todavía no hablamos de la tercera. Fuerza y equilibrio. ¿Sí? Y vamos a decir, este cuerpo está en equilibrio. La suma de fuerzas externas es igual a 0. Voy a volver a los otros dos. Voy a avanzar un poquito más en esto. Vamos a suponer que este cuerpo se estaba moviendo hacia la derecha. O sea que su velocidad, la voy a dibujar acá abajo, su velocidad era hacia la derecha. En este también. Su velocidad es hacia la derecha. Y en el tercero también la velocidad es a la derecha. ¿Sí? Ustedes ven que la gráfica de velocidad en ningún caso dice que la velocidad fuera negativa. En ningún caso este cuerpo fue con velocidad hacia atrás. Siempre estuvo con velocidades positivas. Aumentó la velocidad, disminuyó y se mantuvo, pero siempre andando en el mismo sentido. Siempre viajando hacia adelante. Eso me está diciendo la gráfica. Para pensar en velocidades que fueran negativas, esta gráfica tendría que cruzar para abajo. Y ahí tendría velocidades en el otro sentido. Pero por ahora, los tres casos son con velocidad hacia adelante. Y digo así. Yo ya sé que en el primer movimiento el cuerpo aumentó la velocidad. Que la suma de fuerzas externas es distinta de 0. O sea que la suma de fuerzas, el total de fuerzas, me da algún valor de fuerza que hace el cambio de velocidad. Pregunto, si tengo que elegir, ¿para dónde irá la fuerza? ¿Para dónde apuntará la fuerza que está produciendo ese cambio de velocidad? O de otro modo, si estoy en la moto lo que me hace fuerza para adelante, genéricamente puedo decir, es el motor. Y lo que me hace fuerza para disminuir la velocidad son los frenos. ¿Sí? Si esta es la moto, en esta situación, en la primera situación, ¿quién está ganando esa batalla? ¿El motor o los frenos? Parece que es el motor, ¿no? El motor está haciendo que la velocidad cambie hacia adelante. El motor me está proveyendo esa fuerza externa que me provoca el cambio de velocidad hacia adelante. Después veremos cómo, si en realidad es el motor, o si son las ruedas, o si es el piso, o cómo pasa. Pero dentro de una moto, que yo tengo dos cosas, tengo un motor que cambia la velocidad hacia adelante y un sistema de frenos que hace que la velocidad disminuya. ¿Sí? En esas dos cosas, el motor viene ganando en el primer tramo. Me provoca o me sirve para que yo consiga una fuerza externa que me empuje hacia adelante. Así que podría dibujar, en este primer caso, decir, las fuerzas externas son distintas de 0 y además las fuerzas externas sumadas apuntan para ahí. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza que está moviendo la moto. Una fuerza que empuja o trabaja en el mismo sentido que la velocidad del cuerpo. En el segundo caso, donde la velocidad disminuye, y sigo con mi moto, digo, bueno, la velocidad iba para allá, pero disminuyendo. ¿Qué tuvo que ganar? ¿El motor o los frenos? Evidentemente parece que son los frenos que van haciendo que disminuya la velocidad. Así que la fuerza, para que alguien disminuya la velocidad, si yo hago fuerza a favor, aumento. Si no hago fuerza, sigo igual. Para que la velocidad disminuya, tengo que hacer fuerza en el sentido opuesto. O sea que en el segundo caso, parece que la fuerza externa va para allá. La fuerza externa aplica en contra. Y en el tercer caso,
Bueno, ya dijimos, la suma de fuerzas externas da cero. Bien. Por acá está presentado esto. Primero la idea de que la fuerza es aquello que produce un cambio de velocidad en un cuerpo. Segunda que apareció es esta idea de equilibrio, que yo puedo usar para nombrar una situación donde la suma de fuerzas sobre un cuerpo sea cero. Todavía no nos hemos preguntado ni quién hace fuerza, ni cómo son las fuerzas, ni de dónde vienen, ni nada. Solo estamos haciendo el camino que hizo Newton, tratando de explicarnos esta situación. Donde decimos que si un cuerpo cambia de velocidad, ahí hubo una acción de fuerzas que generaron ese cambio de velocidad. O mejor dicho, la fuerza, o la idea de fuerza, es aquello que explica el cambio de velocidad de un cuerpo. Todo este principio, todo esto, está condensado en un principio de los que Newton estableció, el principio de inercia, que yo les voy a pedir que lo busquen y que lo transcriban en el cuaderno. Y Newton lo dijo así, dijo más o menos esto: todo cuerpo, vamos a imaginarnos este cuerpo, permanece en su estado de movimiento, por ejemplo, en esta situación, permanece en su estado de movimiento, sea con velocidad, como este, ¿sí?, con alguna velocidad, o sea en reposo, o sea quieto. A menos que la suma de fuerzas externas sobre ese cuerpo sea distinta de cero. Ese es el principio de inercia. Y ahí está la tercera palabra: fuerza, inercia, equilibrio. Repito, principio de inercia nos dice que un cuerpo permanece en su estado de movimiento, permanece con su velocidad, siempre con la misma velocidad, o quieto, que es permanecer con velocidad cero, a menos que la suma de fuerzas externas sobre ese cuerpo sea distinta de cero. Nos está diciendo precisamente lo que venimos charlando, que fuerza es aquello que explica o que describe el cambio de velocidad de un cuerpo. Entonces, fuerza, inercia, equilibrio. Tres conceptos que están relacionados. En las tareas va a aparecer, obviamente, buscar el principio de inercia. Va a aparecer alguna gráfica de estas donde yo les voy a pedir, bueno, descríbanme qué tipo de movimiento hace e indíquenme, ¿sí?, cuándo sobre ese cuerpo actúan fuerzas externas y cuándo no. Y, si es posible, indíqueme hacia dónde era el sentido de acción de la fuerza. ¿Está claro? Acá vamos a hablar de fuerza e inercia. A buscar el principio de inercia y a trabajar sobre la tarea de principio de inercia. Les dejo un saludo y en un ratito, bueno, ustedes tómense el rato que les parezca que es razonable, vamos a hablar del segundo principio de Newton. Un abrazo.